Bienvenidos a la clase de Market Shift de cambio de estructura, que es exactamente lo mismo. En esta clase vamos a estar viendo lo que es justamente un patrón para poder ingresar al mercado, un patrón totalmente técnico, totalmente estructural, y lo vamos a ver en macro o en micro. Antes de comenzar esta clase, quiero que entiendan a qué me refiero con macro y micro, porque son cosas diferentes. Cuando nosotros estamos hablando de macro, bien, vamos a estar haciendo referencia a temporalidades de vela. Cuando estemos hablando de micro, vamos a estar haciendo referencia a temporalidades de vela. Pero hay una diferencia con la temporalidad. Cuando yo estoy hablando de macro, te puedo estar hablando de H4, H8, un día, una semana. Cuando yo te estoy hablando de micro, te estoy hablando de H2, H1, 30 minutos, 15 minutos, 5 minutos, 1 minuto, etc. Bien, ¿a qué voy con esto? Nosotros vamos a tener una tendencia macro, vamos a tener una tendencia micro, vamos a tener un market shift macro, vamos a tener un market shift micro, vamos a tener un macro fractal, vamos a tener un micro fractal, vamos a tener un macro Fibonacci, vamos a tener un micro Fibonacci. Bien, y yo lo que tengo que entender es que en el trading permanentemente voy a estar confluenciando y jugando con las temporalidades de las velas. Esto es súper importante entenderlo, porque cuando yo te diga qué tendencia macro tenés o cuál es tu zona macro, bien, automáticamente tenés que estar entendiendo y enseñándome que es tu zona diaria, tu zona de H8, tu zona de H4. Sí, nosotros vimos en la clase de velas japonesas que si yo tengo una vela de un día, bien, de este tamaño, me da igual el tamaño, y tengo una vela en 15 minutos de este tamaño, no es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? ¿Por qué? Porque en 15 minutos, acá, en estos 15 minutos, si esta es una vela de M15, lo voy a poner para que se entienda. Si esto es una vela de M15, ¿sí? Una vela de 15 minutos, y esto es una vela de un día, yo les pregunto, ¿cuánta liquidez entra en un día? ¿Sí? Si el tamaño de la vela es igual, exactamente igual en un día que en M15, visualmente hablando, ¿no? Porque obviamente en pips no va a ser lo mismo, ni en liquidez tampoco, y eso es a lo que quiero llegar, ¿sí? Macro es un día porque hay mucha más liquidez en esta vela, por una cuestión de tiempo, lo mismo que en M15. Sí, en M15 entra muchísima menos liquidez que en una vela de un día, porque no es el mismo tiempo. Entonces, ¿cuál va a ser más fuerte tu zona? ¿La de M15 o la zona de un día? La zona de un día, totalmente. Y vos en M15 vas a buscar tu market shift, tu confirmación, que eso es lo que vamos a estar viendo ahora. ¿Sí? Entonces, repasamos esto porque es súper importante. Bien, ¿por qué? Porque no vas a estar buscando un cambio de estructura en una zona totalmente inválida. ¿Sí? Y esa es la parte más difícil de todo el curso. Encontrar una buena zona que nos permita a nosotros tener un trade o un movimiento de alta probabilidad. ¿Sí? Es súper importante esa parte. Entonces, yo en australiano neozelandés les había mandado compras en los 1.0600 número institucional o un poco más abajo en los 1.0550. Es exactamente lo mismo, ¿sí? Exactamente lo mismo. Un market shift de un minuto, de 15, de una hora, es exactamente lo mismo a nivel estructural, ¿sí? No es lo mismo con respecto a la zona. Por eso, siempre que analizamos el mercado, empezamos a analizar en macro primero. Me voy a una semana, a un día, para ver qué ubicación macro tengo, para ver qué tendencia tengo, etcétera.
para tener una ubicación, chicos, yo tengo que estar ubicado. Si yo no estoy ubicado, estoy perdido. Si estoy perdido, estoy entrando mal. Y el mercado me va a manipular. ¿Sí? Porque estamos en Forex, que no se les olvide. Entonces, bien, entonces, ¿qué es un market shift en sí? Bien, yo les enseñé que una tendencia alcista está compuesta por máximos y mínimos ascendentes. ¿Sí? Máximos y mínimos ascendentes. ¿Cómo está compuesta una tendencia bajista? Por máximos y mínimos descendentes. Máximos y mínimos descendentes. ¿Cómo está compuesta una tendencia lateral o un rango? Por máximos y mínimos aproximadamente iguales. Puede haber una pequeña variación, como así, así, etcétera. Sí, estos son los tres ciclos que tenemos del mercado: liquidez, acumulación, ¿sí? Indecisión y distribución. Entonces, en algún momento el precio va a pasar de mi tendencia alcista a mi tendencia bajista. Y eso es lo que vamos a ver en el market shift. Bien, entonces, ¿en qué ciclo se da el market shift? En una acumulación. Y yo tengo que tener muy claro en qué ciclo estoy del mercado. Por eso les digo que nos tenemos que posicionar en un día primeramente en un análisis de mercado. Porque si no voy a estar perdido con la ubicación. Y si yo no entiendo y comprendo técnicamente que estoy en un ciclo de acumulación, voy a operar mal, ya sea en compras o en ventas. ¿Sí? El market shift se da en el ciclo de acumulación. En el ciclo de acumulación. Y a nuestro estilo de trading lo vamos a estar buscando en ese ciclo de acumulación. Y en nuestro estilo de trading vamos a estar entrando en el ciclo de acumulación. No vamos a estar entrando durante el ciclo de distribución o el ciclo de liquidez. Sí, vamos a entrar en un ciclo de acumulación que vamos a buscar, obviamente, que esté manipulado, por supuesto, pero eso no nos está interesando por el momento. Entonces, vamos a tener el market shift en el ciclo de acumulación. Es muy importante entender esa parte. Primero hay que entender esa parte. Y ahora vamos a ver rápidamente también cómo se da el market shift y cuál es la estructura que tiene que hacer el market shift. ¿Sí? Entonces lo vamos a ejemplificar en una tendencia alcista. ¿Sí? Vamos a ejemplificar una tendencia alcista. Déjenme que ponga esto por acá. Bien. Entonces, yo tengo un máximo, un mínimo, un máximo, un mínimo, un máximo, un mínimo, un máximo. ¿Sí? Y el mercado me empieza a acumular. Me empieza a acumular, me empieza a acumular y me empieza a acumular. ¿Sí? Entonces, lo primero que yo tengo que entender si estoy en Forex intermedio es la composición de los máximos y de los mínimos. Tengo que saber identificar bien máximos y mínimos. ¿Sí? En la clase de fractalidad les enseño a identificar y a definir muy bien esta parte. Entonces, una vez que yo tengo identificado mis máximos y mis mínimos, no necesito trazar todos, no tengo que ensuciar el gráfico, ¿sí? Voy a trazar mi último fractal, mi último mínimo o estos mínimos de acá, ¿sí? Esta parte, ¿sí? Este ciclo sabemos que es un ciclo de acumulación muy marcado. En este caso está muy marcado el ciclo de acumulación. Y podemos ver que acá tenemos varios mínimos, ¿sí? Del ciclo de acumulación a esto lo vamos a etiquetar como cuello. Esto es un cuello, ¿sí? Y este básicamente sería el mínimo anterior. No es lo mismo. Porque ¿qué pasa? Hay veces que el mercado te va a hacer esto. Te va a romper el cuello y se te va a ir. ¿Sí? Nosotros lo que vamos a buscar es que el mercado nos neutralice, nos rompa el mínimo. Este sería nuestro mínimo. Y ese vamos a estar buscando que rompa. Que rompa. ¿Sí? Que rompa. Entonces, para que yo pueda entender cómo funciona el tema del market shift, primeramente tengo que saber qué es lo que es una ruptura. ¿Sí? Una ruptura y un pullback. Y ahora se los voy a mostrar justo en australiano neozelandés. Este par está bastante bello. Nos vamos a ir acá. Bien, fíjense, ¿qué es lo que es esto?
un mínimo. Un mínimo. Ahora, ¿es un mínimo macro o es un mínimo micro? Bien, yo estoy en una hora. Pero porque esté en una hora no quiere decir que ese mínimo, que justo ese mínimo vaya a ser micro, aunque esté en una hora, como yo les puse acá. ¿Sí? Estoy analizando el micro. Ese mínimo no es micro. ¿Sí? No es micro. ¿Por qué? Porque después de ese mínimo se creó un impulso, una liquidez de... Tenemos, para ser preciso, chicos, 24, 23 días. Y tenemos un movimiento de 326 pips, que para este par está bastante bien. Para la liquidez que mueve este par. ¿Sí? Entonces, si me voy a un día o me voy a temporalidades más grandes, me voy a dar cuenta que esto puede ser una muy buena zona diaria. Para comprar, por supuesto. ¿Sí? Al igual que ese máximo de ahí. No va a ser un máximo micro, aunque esté en una hora. Si me voy a un día lo voy a poder ver bien reflejado. La cuestión es que yo tengo un mínimo y el mercado me lo rompe al mínimo, chicos. Esto es una ruptura. Bien, esto es una ruptura. Totalmente una ruptura. ¿Y qué es lo que hace el precio? Retrocede. Si yo entiendo que estoy en un mercado, y lo voy a dejar acá, voy a borrar esta línea roja que me está molestando. Si yo entiendo que estoy en un mercado de impulsos y de retrocesos, bien, cuando coloque una venta, no lo voy a estar haciendo justo cuando estoy viendo que me está rompiendo mi línea de soporte, mi mínimo, mi zona macro, mi... No. Porque el precio ahí está recogiendo liquidez. Entonces, una vez que el precio rompe, chicos, hay liquidez disponible. Ya sea para seguir distribuyendo o para crear un retroceso del mercado. Por eso es muy importante que yo entienda el contexto y el ciclo en el que estoy. Y más o menos ver cuándo se puede acabar. Si a mi izquierda tengo un impulso de 326 pips, ¿por qué me voy a imaginar o por qué voy a pensar que porque el mercado me rompe acá me va a dar otro impulso de 326 pips para abajo? Si lo que sucedió fue que el mercado hizo un impulso hacia arriba. Yo tengo que entender cuáles son los patrones y los ciclos del mercado. Para eso yo les enseño distribución, acumulación, o es lo mismo, liquidez, acumulación y distribución. Y después el mercado va a seguir haciendo lo mismo. Bien, así funciona el mercado. Entonces, cuando rompe, no ingresamos. Y eso ya lo he explicado, ¿sí? En análisis de mercado. Cuando rompe, no ingresamos. Y esto es una ruptura que se puede transformar en una falsa ruptura. Totalmente en una falsa ruptura. Entonces, fíjense. ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros? ¿Sí? ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros? Que cuando el mercado neutralice, me da igual lo que sea, cuando el mercado neutralice, yo estar atento a lo que sucede justo ahí. Bien, porque justo ahí se va a dar el market shift. ¿Sí? Justo después de que el mercado te neutralice. Muy probablemente. Te lo puede hacer por encima de tu zona, te lo puede hacer por encima de tu zona. Nosotros siempre la vamos a estar esperando por debajo. Bien, por debajo. Totalmente por debajo. Y más viendo cómo llega el mercado, con la fuerza que llega el mercado. ¿Sí? Entonces, si yo tengo una ruptura, no voy a ingresar. Fíjense qué es lo que sucede. El mercado me hace un pullback. Bien. Y yo no puedo estar haciendo esto, chicos. Yo no puedo estar haciendo esto para nada. Para nada puedo estar haciendo esto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo está haciendo todo el mundo. Y tenemos que seguir la regla 90-10. ¿Sí? No podemos estar haciendo eso. Ya está toda neutralizada la tendencia. Yo tengo que entender el tema del ciclo y la fractalidad. Bien. Entonces, si no les ha quedado muy claro ese tema, púnlenlo con backtesting, con análisis de mercado. Entonces, una vez que está neutralizada la liquidez, fíjense qué estructura me deja el mercado. Bien, lo vamos a dibujar. Esto está en una hora. Entonces, me van a decir, profe, esto es una tendencia alcista, esto es una tendencia bajista. No, ninguna de las dos. Ninguna de las dos. Esto es un market shift, un cambio de estructura.
que se da por la diferencia, por el cambio de composición que hay entre un máximo y un mínimo. Entonces, fíjense, el mercado rompe mi zona macro. Bien, le vamos a poner acá una M para que sepamos que es nuestra zona macro. Rompe, bien, y cuando rompe no voy a vender, porque rompe no quiere decir que vaya a vender, no me voy a cansar de repetirlo. Rompe y retrocede y hace el famoso pullback, ¿sí? Sabemos que el requisito para que pueda hacer un pullback es que el mercado deje un espacio. Bien, deje un espacio. Recuerden que si el mercado a mí me hace esto, no es pullback, es una falsa ruptura. Y yo acá tengo un espacio, porque el mercado se demoró un poco en volver, hasta incluso dejó una vela martillo. Bien, dejó una vela martillo y rompió el mínimo, incluso. Rompió el mínimo. Tranquilamente podría haberse metido, pero no había liquidez por una cuestión horaria del mercado en el que se dio este market shift. Sí, estamos hoy lunes 12 de febrero. No es un día de mucha liquidez. Sí. Aunque bueno, hoy tenemos un movimiento de más o menos 60 pips, que para este par está bastante bien, bastante bien en un día. Entonces, después, ¿qué es lo que hace el mercado? ¿Sí? En lo que es más micro, me rompe este mínimo de acá. Este mínimo me lo rompe. Bien, si se fijan, lo rompe justo ahí. Eso es una ruptura, chicos. Eso es una ruptura del máximo. Bien, rompe con el máximo. Y cuando hace el mínimo, chicos, cuando me hace el mínimo, fíjense, no me hace un mínimo más bajo. No me hace un mínimo más bajo. ¿Qué me está diciendo el precio ahí? Que justamente va a empezar a subir. Si yo me contextualizo, me está rompiendo una zona diaria y me está haciendo un pullback. Que ese pullback ya fue manipulado totalmente. Obvio que fue manipulado. ¿Por qué? Porque no es una zona de ventas, básicamente. Y es lo que está haciendo todo el mundo. Luego, ¿qué hace el mercado? Respeta el market shift y comienza a distribuir. ¿Sí? O sea que mi compra literalmente iría acá. Voy a trazar mi Fibonacci. Y me voy a ir a los niveles OTES. Siempre. Siempre. No operamos el 50 y no operamos el 61. Entonces podría haber ingresado. Una vez que me hace este patrón de vela, podría haber ingresado, supongamos acá. ¿Qué me neutraliza? Me llega casi a mi 88. Tengo una zona institucional. Podría haber ingresado acá. Una vez que esta velita se da vuelta y me hace el flip, podría haber ingresado hasta neutralizar acá esta liquidez. ¿Sí? O, ¿qué puede ser? Agarro mi Fibo, jalo mi Fibo como les había enseñado. Voy a borrar esto. Agarro mi Fibo. Mido todo y me voy hasta mi 50 o mi 61. Supongamos hasta mi 61. Con un stop loss en el mínimo, porque ya si lo rompe no me interesa. Podría ser este mínimo o podría ser esa mecha verde. No hubiera estado para nada mal. Lo vamos a dejar acá, dándole un poco más de espacio al mercado. Bien. 17,6 pips de stop loss, gestión de riesgo 1 a 4 y 74,5 pips de take profit. Bien. Profe, me voy hasta mis 50, no hay problema. Fíjate cómo te queda el tema de la gestión. Totalmente válido hasta ahí el tema de la gestión. ¿Sí? Entonces, ahí iría nuestra entrada y esto sería un market shift. ¿Sí? Y como se dan cuenta, literalmente es un ciclo de acumulación. Porque yo no tengo una tendencia marcada, totalmente marcada. ¿Sí? Y esto es lo que vamos a estar buscando nosotros. Pero tenemos que entender bien el contexto, entender bien la zona. Si, ¿qué es lo que estoy operando? ¿Qué zona tengo trazada? Yo siempre en sus inicios, en Forex intermedio, les voy a recomendar que utilicen zonas en semanal, en diario. Bien, porque va a haber más probabilidad de que lo respete sin poseer, sin conocer toda la información institucional. Para que se vayan dando una idea, para que vayan viendo, para que vayan llegando de alguna forma al trading institucional. ¿Sí?
Profe, ¿operaste esto? No, no lo operé. No lo operé. Normalmente no opero los lunes. Voy a ver si el mercado puede hacer algún retroceso y estar ingresando en estos niveles de nuevo, básicamente. Vamos a esperar algún retroceso y ver si hay alguna confluencia con Fibonacci institucional, patrón de vela y demás. No a lo que es la clase, ¿sí? Pero un market shift se compone de esta forma. Yendo a lo que es el mínimo, no me hace un mínimo anterior. No me hace un mínimo anterior y me vuelve a romper el máximo. Acá tengo que estar ingresando yo. Acá, justo acá, en esta zona. ¿Por qué? Porque en esa zona están todas las entradas de las instituciones. ¿Por qué? Porque están vendiendo. Están vendiendo, ¿por qué? Porque el mercado ya rompió. ¿Sí? El mercado ya rompió, chicos. Entonces, esta entrada es de libro, muy sencilla, muy demasiado sencilla. Nos neutraliza el mínimo diario, recoge la liquidez. Una vez que recoge la liquidez me voy a 1 hora y en 1 hora me hace un market shift, que es justamente esto. Justamente esto que tenemos acá. Bien, profe, ¿esto es un macro market shift o un micro market shift? Esto es un micro market shift, porque estoy en 1 hora. ¿Sí? Si yo me encuentro esto en un día, voy a tener una probabilidad muchísimo más alta. Muchísimo más alta. Totalmente. Totalmente. Entonces, eso para la clase de Market Shift con australiano neozelandés. ¿Sí? Es muy importante que tengamos en cuenta la zona diaria, semanal, la zona macro, cómo llega el precio, qué es lo que neutraliza, ¿sí? ¿Qué es lo que neutraliza? Voy a hacer una lista totalmente. Porque no me va a gustar que me hagan un market shift, que me identifiquen un market shift en una zona descontextualizada totalmente. Zona macro, ¿sí? Una vez que tenemos nuestra zona macro, vamos a ver cómo llega. Que neutraliza micro market shift, recién ahí. O cambio de estructura, sepan que es lo mismo. Sepamos que no operamos pullback, que no operamos ruptura y demás. Y tampoco vamos a estar ingresando cuando rompa acá el máximo. Tampoco, tampoco, porque me queda muy alejado. Muy alejado. ¿Sí? Porque el mercado me puede volver a retroceder. Entonces, para colocar la entrada, ¿sí? Para colocar la entrada, ¿qué voy a confluenciar? Patrón de vela. Patrón de vela. Y puedo jugar también con la media móvil de 10 en temporalidades inferiores. Pero no se dejen llevar por esto. Con la estructura y patrón de vela ustedes tienen que estar mega sobrados. Súper bien. Profe, ¿dónde va el tema del patrón de vela? Acá. Acá, en esta zona. Chicos, en esta zona. ¿Qué voy a buscar yo? Que el mercado me rompa el máximo anterior. ¿Sí? Máximo anterior. Justo en la zona del máximo anterior es una zona de pullback. Bien, yo acá tenía un soporte. Soporte en diario. ¿Sí? La estructura estamos en 1 hora. H1. Bien. Voy a buscar que el mercado me rompa en H1 el soporte, que limpie, que neutralice. ¿Por qué? Porque hay liquidez. Hay liquidez. Bien. El precio está recogiendo liquidez. Va de neutralización en neutralización el mercado. De eso se trata. Recoge la liquidez, hace el pullback, rompe el mínimo anterior. Cuando rompe este mínimo, yo ya tengo que entender que todos están colgando en ventas. Totalmente. ¿Qué va a hacer el mercado? Una manipulación. Y esa manipulación me deja a mí mucha información. ¿Qué información? Que me está rompiendo con el máximo anterior. ¿Sí? En 1 hora estamos en estructura micro y así funciona el ciclo de acumulación. Rompe y una vez que rompe y veo que el mercado me empieza a retroceder, bien,
Supongamos que esto no existe. Supongamos que yo tengo esto. Ahí automáticamente, una vez que el precio se mete, ¿sí? Entendemos que si rompe esto podría ser una zona de soporte. Una vez que se mete, agarro mi Fibonacci y lo trazo al máximo. Y voy a decir, listo, ¿cuál es mi zona institucional? Esta es mi zona institucional. Esta zonita de acá. En esta zonita de acá voy a buscar el patrón de vela. En esta zona, chicos. Justo en esta zona vamos a buscar el patrón de vela. ¿Qué tenemos? Bien. Una vela que nos muestra liquidez. No llega a envolver toda la vela roja. ¿Sí? No llega a envolver toda la vela roja. Pero tenemos una velita verde. Bien. Y el patrón de vela, ¿cuál sería? A ver, fíjense en este caso, en este caso, ¿cuál sería el patrón de vela? Chequeen lo siguiente. Yo tengo mi zona institucional de Fibonacci, acá. Bien, vamos a borrar. Ya sabemos que esa línea roja es mi zona institucional de Fibonacci. Para entradas OTs. Entonces, ¿qué me está haciendo el mercado a mí? ¿Qué es lo que sucedió acá? Tengo una velita verde, ¿no? Lo vamos a dibujar literalmente. Tengo una velita verde con mecha por debajo, ¿sí? Neutralizando niveles más por debajo, ¿sí? Casi llegando al 88, literalmente hablando en este caso. Y después, ¿qué me hace el mercado? ¿Bien? ¿Qué les he enseñado yo? ¿Cómo es el movimiento? El mercado no te va a hacer esto, así, así. No, en todas las velas hay mecha, eso ya lo sabemos. Entonces, ¿qué me hace el mercado? En una hora, son 60 minutos, chicos. Se me viene para abajo, por debajo, por debajo, por debajo. Yo ya, entendiendo lo que es patrón de vela, yo tengo que agarrar mi Fibonacci, en el peor de los casos, que no tenga un buen ojo, agarro mi Fibonacci y mido toda la vela. Digo, excelente, este es el 50% de la vela. Bien. Y me tengo que fijar qué es lo que sucede en esa zona. Porque cuando abra la otra vela se va a poner roja, se va a poner roja, se va a poner roja. Bien, supongamos que rompe y envuelve. Y en los últimos 15 minutos, 10 minutos, muy probablemente esta vela, que es lo que sucedió en este caso, se empieza a devolver, 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 a devolver. Y supongamos que ya esto quedó así. Supongamos que esto nos quedó así. Bien. Entonces, si esto nos quedó así, chicos, que es lo más probable que en los últimos 15 minutos se dé vuelta la vela. Ese es el flujo de movimiento que tiene el mercado. En un minuto, en un día, en 4 horas, en una hora, en 15 minutos, etcétera, etcétera, etcétera. Si yo estoy pretendiendo que el mercado me haga todas velas verdes en mi dirección porque coloqué una compra y no me deje mecha, estoy operando mal. Estoy súper identificado con la mente. Entonces, ¿en qué momento podría ser mi entrada en el caso de que yo quiera ingresar en una hora, que no está para nada mal? Yo he tomado operaciones en una hora. Cuando esta vela ya esté por encima de la otra. Bien, para ser muchísimo más preciso, vamos a poner la mecha acá. Ahí, algo así. Ahí. Supongamos que yo tengo la vela de esta forma. Automáticamente yo ahí tengo que colocar mi operación. Ahí, podría ser ahí. Una vez que se da vuelta. Con un stop loss en el mínimo del market shift. Bien, selecciono el mínimo del market shift. Y ya puedo estar ingresando. ¿Qué es lo que sucedió con el mercado? Bien, recuerden que este es el patrón de vela. ¿Qué es lo que sucedió con el mercado? Podríamos haber tomado la entrada, para ser más precisos, ahí. Ahí estás. Con un stop loss acá en el mínimo. Bien.
Yo no la tomé, pero hubiera sido totalmente válida. Yo le dije a los chicos que esperemos, pero el mercado hizo un market shift antes y hizo lo que tenía que hacer. Totalmente, hizo lo que tenía que hacer. Supongamos que hubiéramos entrado ahí, eso hubiera estado muy excelente. Muy, muy bello. Muy, muy bello. Con un take profit de nuestros 50 y demás. Bien. Si están en institucional y están intentando operar un order block ahí, fíjense cómo le fue. Súper mal, porque no estoy entendiendo el contexto. Entonces, el contexto es lo más importante. Y no me van a escuchar decir otra cosa que sea más importante que el contexto. El contexto termina siendo siempre lo más importante. Porque el contexto va a determinar si esto te va a funcionar o no. ¿Sí? Y yo por eso pongo acá soporte un día. Bien, eso es la primer clase de market shift. Ustedes tienen que meterse al gráfico y demás. Yo obviamente siento que hay muchísimo más para ver con respecto al market shift en macro y en micro y demás. Pero para que tengan una idea cómo ir ingresando, cómo ir confluenciando y qué es lo que tiene que hacer la estructura para yo poder ingresar. Recuerden, no se olviden de anotar esto. Zona macro, ver cómo llega a mi zona macro en temporalidades inferiores, 15 minutos, 30, 1 hora. Ver un micro market shift después de que haya neutralizado algo, ¿sí? Un mínimo, un order block, una zona de soporte. Algo tiene que romper, chicos. Algo tiene que neutralizar, preferentemente. Porque si no, no habría liquidez. ¿Se entiende? No habría liquidez si no. Y para colocar la entrada, para poner el buy o el sell, da exactamente igual. El patrón de vela. Bien, el patrón de vela. ¿Sí? Recuerden que el patrón de vela va después de ver cómo llega, después de ver que neutralizó, después del micro market shift, ¿sí? Para que funcione. Si no, no tiene sentido, chicos. Si no, no tiene absoluto sentido. Bien, ¿y qué va a pasar muchas veces? Que el mercado te va a hacer justo por encima o justo en el soporte el micro market shift, supongamos algo así, y después te va a manipular. Bien. Entonces, corroboren siempre que el precio neutralice. Preferentemente que el precio neutralice. ¿Sí? Recuerden que porque ustedes tengan una zona, no quiere decir que la vaya a respetar. Si yo tengo esta zona, en la temporalidad que sea, yo tengo que ver cómo llega. Porque si yo veo que llega y me pongo a comprar o a vender y demás, el mercado me puede manipular esa zona. ¿Sí? Recuerden que esto es Forex. Entonces, si el mercado a mí me manipula, yo puedo estar ingresando después. Mucho mejor. Y no quiere decir que esa zona haya sido una cagada de zona. ¿Sí? No quiere decir eso. Sino es que tengo que ver cómo llega. Sí o sí, no es que no tengo otra opción, ¿me entienden? Porque es un mercado manipulado, chicos. Totalmente. Y tengo que tener un balance emocional con el miedo y demás. Entonces, para más probabilidad, zona macro. Zona macro. Bien. Bien, chicos, nos vemos en la siguiente clase. Cualquier duda, saben que está el soporte. Saben que tenemos el soporte de WhatsApp para poder consultar el tema de las dudas y demás. Recuerden que en los yenes, en los yuanes, vamos a estar ingresando después. También exactamente lo mismo aplica para esta clase. Tenemos que ver cómo llega, qué neutraliza, cómo se da el micro market shift y qué es lo que sucede sobre la zona. También confluenciarlo con algún patrón de vela en lo posible para que podamos estar operando.